Bueno, muy buenas noches para todos. Yo soy Jairo Meneses. Muchos ya me conocen. Lideramos la oficina de egresados y junto al semillero de investigación Sumando y Contando, empezamos hoy un ciclo de conferencias, de charlas, de actualizaciones de varios temas importantes. Y hoy tiene el privilegio el profesor Jailer, un gran docente que tenemos en la Facultad de Ingeniería, orientarnos sobre este tema importante de manejo de información responsable. Un saludo muy especial a todos nuestros egresados que siempre quieren seguir estando con la María Cano en todo sentido, en todas las actualizaciones, y agradecerle a la Facultad de Ingeniería y por supuesto al profesor Jailer, quien va a estar presente orientándonos este ratico en este tema tan valioso como lo hemos denominado manejo de información responsable. Mañana estaremos volviendo a enviar y transmitiendo a través de los correos electrónicos los que se inscribieron, y lógicamente tendremos un link en el micrositio de egresados para que quede la evidencia de esta actualización que se está desarrollando. Profesor Jailer, buenas noches. Muchas gracias por hacer presencia en estos actos de capacitación. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Jairo, por la invitación. Siempre para mí será un placer poder compartir, digamos, información con los compañeros. Voy a prender un poquito la cámara mientras los saludo. La idea hoy es compartirles, digamos, un tema de mucho interés frente a la manera como la información la estamos manejando y el tratamiento que le estamos dando, digamos, con esta ola de tecnología que ha empezado a emerger, estas tecnologías disruptivas que en cierta forma pues nos motivan a querer informar, pero que terminamos haciendo un uso no tan responsable en ese manejo de la información. Lo que pretendemos traer hoy es, digamos, una charla amena donde podamos ver, digamos, esos pros y los contras en ese manejo de la información. ¿Listo? Voy a apagar la cámara para poder hacer la proyección y comenzamos entonces, digamos, con todo este proceso de lo que es, eh, digamos, pues lo que es el manejo de información responsable. Y cuando hablamos del manejo de información responsable, pues de todas formas, digamos que nosotros en cierta medida tenemos una responsabilidad con esa información y esos datos que llegan a nuestro poder. Empezando que la información tiene un propietario y es el propietario, perdón, quien decide qué se debe hacer con ella o no. Este tipo de charlas me gusta arrancarlas y terminarlas con algunas frases que nos van a ayudar, digamos, a nosotros a reflexionar. La frase con la que arrancamos, que es de José Carlos Vázquez, dice: un profesionista íntegro es aquel que ejerce su libertad con responsabilidad, actuando con empatía e inclusión y poniendo siempre en primer lugar a las personas, respetando su dignidad y valorando el rol que desempeñan en su comunidad. ¿Por qué arranco, digamos, con esta frase? Porque es que nosotros deberíamos ser libres a la hora de, digamos, de transmitir información. Y en esa libertad entender que con la información que tenemos probablemente le podemos hacer daño a una persona o que podemos generar divisiones entre amigos, entre familias, que podemos hacer que un compañero pierda el empleo, podemos separar una familia y que incluso podemos hacer un daño aún mucho mayor y es acabar con el buen nombre de una persona. Digamos que uno se demora toda una eternidad tratando de construir un buen nombre, pero que ese buen nombre se lo pueden acabar a uno en cuestión de segundos. Entonces, digamos que a partir de ahí, quiero entonces hacer un viaje en esta charla que les traemos hoy y les compartimos. Por un lado, entender qué es la información, ¿no es cierto? La información, digamos que es un conjunto como tal
de datos que se interconectan entre sí y tienen un significado. Y ese significado cobra un valor, pero ese valor no lo cobra para cualquier persona, lo cobra para aquella persona interesada o a la cual le sirve esa información. Si estuviésemos repartiendo, digamos en este momento estuviésemos dando las notas definitivas de una asignatura, esa información cobraría valor para aquellas personas que están viendo esa asignatura. Para los demás se hace irrelevante el tema de la información. Entonces la información es una serie de datos con significado que organiza el pensamiento en los seres vivos y en especial seres humanos. Y en sentido general, el término como tal se define como datos procesados que integran un mensaje sobre determinado acontecimiento. De allí entonces que la información tiene unas características propias. Dentro de esas características debe ser exacta, completa, debe ser veraz, debe ser entregada a tiempo, porque es que es la otra cosa, debe ser oportuna. Entonces miren que incluso hasta debo valorar la fuente. O sea, de quién es, digamos, quién es el propietario de esta información. Y entender que si la información no nace de mí o de un acontecimiento que yo tengo, pues yo no tengo derecho sobre esa información a tratarla como se me venga en gana. Ahí me perdonan un poquito la expresión, pero trato como de ser muy cercano en este tipo de charlas con los lenguajes que nosotros tenemos en el mundo coloquial. Es decir, yo no puedo hacer con esta información lo que quiera. Esta información pues requiere de un tratamiento especial y es a partir de ahí entonces que nosotros podemos tomar decisiones frente a un acontecimiento o no. ¿Por qué? Porque ya logramos adquirir conocimiento y eso es lo que nos va a permitir entonces, digamos, poder hacer uso de ella. De allí entonces que viene el tema de la titularidad de los activos de información. Es decir, la persona natural o jurídica respecto de la cual existe una información contenida en mensajes o bases de datos o un sistema a través de datos. De allí que entonces, digamos que la normatividad colombiana también busca proteger eso que vamos a hablar ahora más adelante un poquito sobre ella. ¿Quién es el titular de la información? Es aquella persona entonces que o generó la información o que producto de sus acciones se generó la información. Entonces nosotros nos ponemos a ver que nosotros hoy en día hacemos un tratamiento de la información muy irresponsable. Yo pongo a veces ejemplos y ocurre que si hoy hay 100 personas al lado de un lago y una de ellas cae al lago, y se está ahogando, casi que podríamos afirmar que 95 personas sacarán su celular y empezarán a filmar a la persona que se está ahogando, porque las 95 quieren filmar el momento exacto en que esa persona se hundió y no volvió a salir. Y solo 4 probablemente intentarán sacar a la persona del lago. Es decir, con el afán de querer informar, nos hemos deshumanizado. Alguien decía, creo que era Steve Jobs que decía que el problema no es que las máquinas piensen como piensa el hombre, el problema es que el hombre empiece a pensar como piensa la máquina. Y ocurre que con tanta tecnología, con la interconexión como estamos hoy en día, nosotros podemos hacer uso de la información, digamos, de manera, digamos, en tiempo real. Con una inmediatez impresionante. La cosa es, a la hora de nosotros transmitir esa información, somos tan empáticos que nos hemos sentado a pensar el daño que le podemos hacer a las familias de esa persona al mostrarles esas imágenes. No, ocurre que lo que nos termina pasando es que ese deseo de ser quienes tienen la primicia y los primeros que informamos, nos mueve más a qué tenemos que hacer con ello y terminamos incurriendo en delitos. Terminamos incurriendo en delitos porque recuerden, no éramos los titulares de esa información. Dice que es así como la creación del intelecto de una persona o de su dependiente constituye un derecho de propiedad intelectual. Y aquí pasa algo. Y es que dentro de esos derechos hay unos derechos morales y unos derechos patrimoniales.
¿Qué quiere decir? Esos derechos morales corresponden a la persona que originó la información, quien la creó. Pero los derechos patrimoniales recaen sobre la persona que tiene el derecho a vender, regalar, eliminar, hacer lo que quiera con la información. Es decir, no siempre quien originó la información es el que tiene el derecho. Voy a poner un ejemplo. En las instituciones nosotros firmamos una serie de documentos y nosotros hacemos investigación. Investigación donde la institución es la que pone los recursos económicos, físicos, para poder trabajar y nosotros ponemos, digamos, el recurso intelectual. Frente a ello, ocurre que de esa investigación que hacemos, nosotros tenemos los derechos morales, es decir, Jailer Quintero tiene el derecho a decir que fue él quien originó X cosa, pero Jailer Derecho no tiene el derecho a comercializarla, pues ese derecho patrimonial le pertenece a la institución que fue que puso los recursos para que se diera esa investigación. De allí entonces, que incluso hubo un caso que creo fue con Héctor el Father, que cuando decidió alejarse de la música, el hombre dijo, pues yo no quiero seguirme lucrando con esta música que ha ido dañando a la juventud. Y el hombre le cedió los derechos patrimoniales a la disquera. Pues la disquera, ya siendo dueña del producto, lo promocionó mucho más. Y esto lo que hizo fue que entonces eh, Héctor el Father salió y vio muchos jóvenes bebiendo, consumiendo droga, y él dijo, no, yo definitivamente quiero que mi música no suene. Y cuando él fue a pedirle a los de la disquera que bajaran su música, los de la disquera le dijeron, no señor, esta música ya no es suya. Usted la creó, pero quien tiene los derechos patrimoniales sobre esa música somos nosotros. Y no vamos a dejar de lucrarnos. Es decir, que ahí empiezan a jugar esos elementos y es importante tenerlo en cuenta para poder saber entonces bajo qué, digamos, premisas hacemos el movimiento de esta información. De allí entonces que el paso siguiente es entender un poco el concepto de responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces dice que la responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decir algo, o bien una forma de responder que implica, el claro conocimiento de que los resultados eh, deben cumplir o no obligaciones. Alguna vez estaba yo matriculando a mi hija en un colegio de monjas y las señoras empezaron a decir cómo tendría que llevarse el uniforme. Dijeron que los zapatos tenían que ser completamente blancos, no con rayitas grises, con nada, completamente blancos. Y al lado mío había un papá y el hombre me dijo, no, pero qué señoras tan fastidiosas, o sea, que yo le quiero comprar a mi hija unos tenis Nike de colores, entonces no puedo, ¿cómo así? Sí, joden. Y yo le dije a él, amigo, está a tiempo. Y él me dijo, ¿a tiempo de qué? De no matricular a su hija aquí. Y él me dijo, ¿y usted por qué me dice eso? Yo le dije, déjeme hacerle una reflexión muy cortica. Yo le dije, mire, si nosotros no somos capaces que nuestros hijos cumplan unas simples reglas básicas como esas, ¿cómo después vamos a esperar que nuestros hijos cumplan con las normas de convivencias y leyes que nos imprime la nación? Entonces ahí es cuando nosotros vemos un poco de niños que no cumplen. Es decir, a mí me puede decir un amigo, o sea, si un amigo me dice, hey, te quiero contar algo que me contó X persona, pero me dijo que no le contara a alguien, yo tengo que tener la responsabilidad, al menos salvarla, de decirle a esa persona, entonces no me lo contés, porque la persona te dijo que no se lo contaras a nadie. O sea, en ese momento yo tengo que entrar en reflexión. Pero ¿saben qué pasa? Como dice uno por ahí, el chisme es muy sabroso. Y ese chisme con galletica y tintico sabe diferente. Entonces nosotros antes lo que le decimos al compañero es, ¿cómo así? O sea, lo motivamos para que rompa unas reglas. Es decir, le estamos ayudando a ser irresponsable. Entonces nosotros estamos contribuyendo también en ese proceso. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad también que yo como receptor de la información tengo? Si yo me presto a recibir todo lo que me cuentan, pues entonces yo estoy contribuyendo a que no se tenga una responsabilidad en el manejo de la información. De allí que Jailer Quintero no compra celulares de segunda,
¿Por qué? Porque comprar celular de segunda es patrocinar a la persona que está robando celulares y los va a vender para que me los vendan. Entonces yo soy un patrocinador del ladrón. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a esa parte? Y es aquí donde yo quiero que entonces empecemos a tener nosotros una reflexión. ¿Cuántas veces no hemos roto ese código de ética que nos dice que, no somos, que nosotros no tenemos derecho sobre esa información? ¿No es cierto? Y es a partir de ahí entonces que empezamos a ver esa responsabilidad profesional que aquí quiero traernos a todos nosotros como egresados de la Fundación Universitaria María Cano. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Y miren, ocurre que mucha de la información que llega a nosotros en el ámbito profesional nos llega producto de la labor que ejercemos. De la labor que ejercemos. Ahí, ahora antes de que nos conectáramos, vi que estaba conectada Angie, una muy buena estudiante que tuve, psicóloga ya, ¿no es cierto? Y entonces uno podría decir, ¿qué responsabilidad tiene un psicólogo cuando yo como paciente llego y me desahogo y le cuento todos mis traumas? Entonces ese psicólogo va a ir a contar, digamos, a otras personas lo que yo le conté. ¿Dónde está esa responsabilidad profesional? Él debe entender que la labor que ejerce es la que le da el privilegio de conocer la información confidencial que yo le estoy entregando. De allí que abogados, médicos, profesionales de la salud, ingenieros de sistemas, es decir, contadores, cada uno de, de las profesiones que ejercemos aquí, llegamos a manejar información confidencial, información privilegiada que nos llega a nosotros producto de la labor que ejercemos. De lo contrario, esa información no llegaría a nuestro poder. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos frente a ese manejo? ¿No es cierto? Entonces, dice que además del aumento de la importancia que ha tenido la tecnología hoy en día, ojo, teniendo en cuenta que nosotros hoy en día nos hemos vuelto dependientes de la información y de la tecnología asociada a su tratamiento, ¿no es cierto? Y las redes en la sociedad actual obligan a los profesionales a meditar sobre cuáles deben ser los lineamientos éticos que se deben seguir para su uso. Y es una reflexión. Yo como profesor de seguridad informática, cuando le enseño a mis estudiantes a cómo entramos a una cuenta de correo y cómo extraemos información de ahí, yo siempre les digo, venga, ¿el cuchillo es malo? Y les pongo la reflexión. Si yo voy caminando por la calle, salgo de la universidad y me consigo a un muchacho en una acera en el andén con un cuchillo en la mano, pues probablemente yo me devuelvo, porque digo, no, este tipo me va a salir haciendo un daño, me va a atracar. Pero si yo salgo y veo a ese muchacho con el mismo cuchillo en la mano, sentado en una carreta donde están vendiendo mangos picados, con seguridad yo voy a caminar por donde él y sigo normal, porque es que el mensaje que me llega es totalmente diferente. Entonces yo digo, ¿el cuchillo es malo? No, malo es lo que hagamos con él. Entonces la información privilegiada que recibimos no es mala. Lo malo es lo que nosotros hagamos con esa información que nos ha llegado. Y es allí donde yo empiezo a hacer la reflexión, digamos, en esta charla. Los profesionales y su responsabilidad al usar computadores, redes, servicios y aplicaciones. Entonces nos dice que los computadores y las redes representan una de las innovaciones tecnológicas más importantes del siglo pasado. Y como ha sucedido con la mayoría de innovaciones tecnológicas, permiten emerger nuevos problemas morales. Hubo un caso con unos chicos en la Universidad del Chocó, estudiantes, yo soy muy casuístico y se van a dar cuenta, estudiantes de arquitectura y crearon un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp había un chico que tenía una novia que era una mujer muy bonita y esta chica decidió enviarle una foto de ella desnuda. Por cosas del destino, este chico se portó mal con el tiempo y la niña lo dejó. Y él estuvo 2, 3, 4, 5 meses tratando de que ella lo perdonara y ella no le perdonó eso. Y el hombre, cuando vio que ella estaba saliendo con otro muchacho, decidió
tomar la foto de ella desnuda y publicarla en un grupo de WhatsApp. Como resultado, 10 estudiantes más de ese grupo de WhatsApp compartieron la foto. Llegó a manos de la chica, ella sabía a quién le había mandado la foto y lo denunció penalmente ante la fiscalía. La fiscalía al exnovio le solicitó el celular, le hicieron análisis forense y el celular mostró que de ese celular se compartió la foto. Y la fiscalía le imputó a ese chico el delito de violación de datos personales. Lo mismo pasó con los otros 10 chicos y fueron condenados a 4 años de prisión, donde el abogado defensor les dijo que se allanaran a los cargos para él negociar, que les dieran la pena más bajita y que les dieran casa por cárcel y que les permitieran terminar su carrera, porque eran estudiantes de 8º y 9º semestre de arquitectura. Mire cuántas veces nosotros no recibimos información en una red social y sin importar qué puede pasar con la moral y el buen nombre de la persona que nos mandaron ahí, simple y llanamente la compartimos. Es decir, Jailer Quintero se quedó dormido con la boca abierta y llegó un estudiante, le tomó la fotografía y publicó eso en las redes sociales, atentando contra mi buen nombre. El Jailer Quintero lo denuncia, el estudiante termina en la cárcel y Jailer Quintero es el malo. Y uno dice, no, es que usted tiene una responsabilidad frente al manejo de la información. Tenga en cuenta que el uso de esa información puede dañar a una persona que lleva años construyendo un buen nombre, que es muy difícil construirlo. O sea, hacerse un buen nombre es muy difícil, pero es extremadamente fácil acabar con ese buen nombre, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos derecho a acceder a la información y el tema es que hoy en día podemos acceder a la información de forma mucho más rápida. Hoy en día incluso yo puedo conseguir información de Jairo de forma muy fácil. ¿Por qué? Porque Jairo tiene información en las redes. Información de cualquiera de los que estamos ahí se puede conseguir fácilmente porque nosotros hoy en día la información la tenemos interconectada en las redes. El tema es, venga, Jailer Quintero tiene derecho a hacer con esa información lo que le venga en gana. No, es que es el titular de la información quien decide si la hace pública o no. Entonces la información tiene un carácter formal, que es el ámbito o el medio donde se desarrolla. Si la información se desarrolló en la calle, pues tiene un dominio, es pública. Pero si la información se desarrolló en mi habitación, tiene un dominio privado. ¿No es cierto? Si se desarrolló dentro de un baño, tiene un dominio privado. El ámbito o esfera personal define a partir del derecho a la intimidad y delimita el alcance de lo privado y lo público. Entonces, si alguien publica en las redes sociales una foto, pues ya decidió que esa foto era pública. Pero si yo tomo su celular, veo la foto y la comparto, estoy incurriendo en un delito, porque no era yo quien tenía que decidir si esa información se hacía pública o no. El ámbito de esfera privada es el espacio donde se desarrollan unos elementos personales con exclusión de terceros. Y el ámbito público es común de todas las personas por fuera del ámbito o esfera privada. De allí que si mi esposa se encierra en la habitación, yo no puedo tomar yo no puedo, así yo tenga una cámara, yo no puedo tomar la información que esa cámara generó y publicarla. No, porque es que ese es un espacio privado. Y cuando ella cerró la puerta del cuarto y le metió seguro, es porque incluso a mí como esposo me excluyó de ese ámbito. Entonces no soy yo quien tiene el derecho a, ¿no es cierto? Entonces digamos que ya con esto el ámbito público es común de todas las personas por fuera del ámbito o esfera privada. Por eso yo digo, si yo, Jailer Quintero, hago algo públicamente, pues yo ya le acabo de dar el tinte de lo público. Y créanme, no sé si se vieron alguna vez o se leyeron el libro El cacique y la reina, un libro que después lo volvieron novela y que hablaba de la vida del caso de Diomedes Díaz con esta chica que murió. Pues Diomedes Díaz
digamos que demandó a los escritores de la obra y falló. Le negaron la demanda. Y le negaron la demanda porque las personas lo que publicaron en el libro es totalmente la información que se hizo pública a través del juicio y los noticieros. Entonces era una información que ya era pública. No tenía forma él de demandar y efectivamente, digamos que perdió el fallo. El tema de la clasificación de la información, pues tiene que ver, digamos, con eso que yo mencionaba ahí. En cuanto a si es pública o no, entonces dice que la jurisprudencia propone dos modos de clasificación de la información. La primera relacionada con el nivel de protección del derecho a la intimidad, que divide los datos entre información personal e impersonal, y la segunda que divide los datos personales con base en un carácter cualitativo y según el mayor o menor grado en que puedan ser divulgados, y las establece como pública, semiprivada, privada y reservada. Ocurre que hay información que es muy sensible y es información que tiene que ver con mi condición de salud, con mis gustos sexuales, con mi inclinación política y un sinnúmero de datos ahí, porque es información que puede ser utilizada para que a Jailer Quintero lo discriminen o no, para que me puedan sacar o no incluso de mi empleo. Y eso es una sentencia, la C 1011 del 2018, que el magistrado ponente fue el magistrado Jaime Córdoba Triviño. Miren, digamos que el tratamiento que se le daba a la información empezó a tener una forma tan desmedida que tuvieron que centrarse en analizar qué tipo de información, o sea, cómo protegíamos esa información. ¿Cómo lográbamos evitar que la gente utilizara la información de manera desmedida? La ley 222 de 1995 establece deberes frente a los activos de información. Entonces dice, hay unos deberes de los administradores, abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. Recuerden lo que yo les decía ahora, información que nos llega a nosotros producto de la profesión que ejercemos. Derecho de inspección, que dice que en ningún caso este derecho se extenderá a los documentos que versen sobre secretos industriales. O sea, yo no puedo inspeccionar información que tiene el tema de sigilo profesional, ese secreto profesional que no puede ser divulgado. Y que en caso de existir controversia sobre el derecho de inspección, la autoridad es la que debe considerar si se suministra o no esa información. Es decir, debe ser bajo una orden judicial que yo deba entregar esa información. Publicidad de los estados financieros en la Cámara de Comercio no puede hacer. Es decir, si a mí me tienen reportado en data crédito, esa información no puede ser pública. Es por eso que cuando usted solicita un crédito, los bancos le piden a usted el permiso para poder consultar a centrales de riesgo. Porque si el banco no le pide el permiso, el banco está, digamos, el banco está violándote esos derechos y entonces está cometiendo el delito de violación de datos personales. ¿No es cierto? De allí entonces que los países empezaron a pensar cómo protegemos los datos personales. Y la forma de proteger los muchachos es a través, compañeros, a través de las leyes. O sea, leyes y normas que penen el uso indebido de esa información. De allí entonces que digamos que los sistemas de información públicos y privados se nutren de datos personales. Miren, las bases de datos que utilizan las instituciones universitarias se nutren de datos personales. Miren, no puede llegar el papá de ningún estudiante a la universidad a solicitar que le entreguen las notas del hijo, porque esa información es privada, le pertenece al hijo. Así el papá esté pagando la plata, esa información le pertenece al hijo. Ya le toca al papá conseguir otros mecanismos para que el hijo le entregue su información, porque la institución queda maniatada frente a eso. Ofrecen innumerables posibilidades para recolectar, almacenar y circular
esa información en poco tiempo y de manera imperceptible para las personas, ¿no es cierto? No son absolutamente seguros y traspasan las fronteras, lo cual facilita el flujo internacional de la información en comento. El solo hecho de que la información que nosotros estemos tratando hoy esté en la nube, esté en Internet, ya pone en riesgo esos datos. De allí que una manera de protegerlos es encriptarlos, hacer un tema de encripción de datos. Entonces, digamos que este fue, este fue el delito que el fiscal le imputó a los chicos de la Universidad del Chocó, violación de datos personales. Es el artículo 269F y dice, el que sin estar facultado para ello con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en una pena de prisión de 48 a 96 meses de prisión, es decir, de 4 a 9 años de prisión, con el agravante que los delitos de 4 años en adelante no son escarcelables. Es decir, si a usted le imputan este delito y lo hallan culpable, la pena mínima son 4 años, es decir, que usted va a la cárcel. Su abogado lo que debe conseguir es que le den prisión domiciliaria y no intramural, ¿no es cierto? Ojo, y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes, que esa multa es para reparar los daños que usted le cometió a la persona. Y mire que no es poquita plata. Es decir, que hay que cuidarse mucho frente a eso. Y digamos que llegando a la fase de conclusión de lo que es digamos, el manejo responsable de la información, eh, les tengo esta frase del doctor Martin Luther King Jr. Les dice, no solo eres responsable de lo que haces, sino también de lo que no haces. Recuerden lo que yo les mencionaba ahora. Si una persona me viene a contar información confidencial que alguien le entregó a él y le dijo no le entregues a nadie, si yo permito que esa persona divulgue la información, soy un cómplice, porque no hice nada para evitar. Recuerden que la persona arranca diciéndome, hey, te voy a contar algo que me contó tal persona y me dijo que nadie le dijera, o sea, que no le vas a contar a nadie. Pues lo primero que le tengo que decir, hey, no me lo contés. Y no me lo contés porque te dijeron que no se lo contaras a nadie. Y hay que ser responsable con ese manejo de información. Yo recuerdo cuando se dio el caso de la famosa comunidad del anillo, donde Vicky Dávila publicó un video donde iba un senador de la República con un miembro de la Policía Nacional, iban hablando de que si se iban para un motel a esa hora o no. Yo lo que vi ahí fue dos personas que se gustaban y querían tener relaciones. Pero Vicky Dávila tomó esto y lo publicó. Y ocurre que esa era una información privada. Era una información privada entre dos personas, que así una de ellas la haya entregado para que ella la divulgue, la otra no la autorizó. Miren lo que hizo el compañero Jairo ahora antes de arrancar. Solicitó el permiso de grabar. Y ustedes mediante el chat autorizaron. Es que eso es un manejo responsable de la información. Es, es, es no actuar de buenas a primera. Y lo que uno debe hacer a partir de ahí es, hey, yo peco por acción o por omisión. Y entonces, en este caso, ¿cuál es mi responsabilidad?
frente a ese tratamiento de esos datos que yo conozco que ya son privados? Entonces, yo les quiero traer, digamos, aquí una reflexión, y la reflexión es, hey, tener en cuenta qué tipo de información publicamos en la red. Cuando hacemos un meme, estamos teniendo claro que estamos atacando el buen nombre y la imagen de una persona. ¿Será que esa persona nos autorizó a compartir esa información? Un caso muy puntual. Ocurre que creo que fue el año pasado, hubo un accidente horrible en el departamento del Chocó. Iban 3 personas en moto, entre ellos una niña de 15 años. Chocaron contra una camioneta Toyota TXL que iba a mucha velocidad. La niña, como iba en la mitad, fue la que llevó la peor parte. La pierna izquierda le quedó casi que desprendida del cuerpo. Fue una cosa horrible. De la pierna izquierda le quedó que, digamos que la parte de los pies, los zapatos le quedaron, fue prácticamente en la cara a la chica. Es decir, y se veía el hueso y toda una imagen impresionante. Pues a la chica la llevaron a la ciudad de Quibdó y recuerden que es una niña de 15 años y se filtró una información, se filtró una foto de la chica, esa niña de 15 años, desnuda en un quirófano, donde en la foto se le veía su vagina y se le veían los senos, y esa foto la compartieron en WhatsApp. O sea, mire la irresponsabilidad tan impresionante. Y la gente empezó a compartir la foto, nadie se detuvo a pensar que eso le podría estar pasando a un hijo, a una hija, a una hermanita, a un primo, a tu esposa. O sea, nadie se puso a pensar en eso y empezaron a compartir la foto. Evidentemente, la familia de la niña demandó al hospital. El hospital dijo, sabían exactamente qué profesionales de la salud atendieron el caso de la niña, o sea, quienes estuvieron en quirófano con ella. Cuando el hospital llamaron y dijeron, venga, ¿quiénes estuvieron ahí? Miren la foto, el médico traumatólogo y cirujano dijo, esa foto la tomé yo. Hermano, ¿usted por qué tomó la foto? Él dijo, no, pues yo tomé la foto con una intencionalidad. Tomé la foto y se la mandé a mi par, a la médica traumatóloga cirujana, para que ella, para recibir el concepto de ella, para ver si, si teníamos posibilidad de salvarle la pierna a la niña y no cortársela. ¿Saben qué terminó pasando? Que la médica recibió la información y decidió compartirla en un grupo de WhatsApp donde ella estaba con sus hermanitos, que para ella son personas de confianza, y les dijo, hey muchachos, miren, les voy a compartir una cosa feísima, un accidente para que tengan cuidado cuando salgan en moto, pero ojo, no vayan a compartir esa información. Y uno de los hermanos de ella, pues hizo lo mismo con un amigo de él, hasta que eso llega a donde alguien que decide compartir en un grupo de WhatsApp para todo el mundo, y la foto se regó. Como resultado, pues el médico que tomó la foto se salvó, porque digamos que dentro de su quehacer profesional, él podía hacer eso. La médica no se salvó porque ella recibió la información del médico titular por la profesión que ella tenía, o sea, por el cargo que ocupaba, que era lo que mencionábamos ahora. Y esta persona, lastimosamente, creyó que entre sus hermanos la información estaba a salvo. Como resultado, a esa médica la echaron y el hospital la contrademandó. Mire el problema tan bobito de uno coger y pasar información a alguien que uno cree que le tiene mucha confianza. Pues esa persona tiene a otra persona a la que le tiene confianza y va a pasar la información, digamos, de mano en mano, y pues de esa manera, pues vamos a tener una serie de problemas, ¿no es cierto? Voy a dejar de compartir para abrir el micrófono, digamos, un momento, por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacer.
o algún aporte, algún comentario. ¿Ninguna? Pues listo, digamos entonces que... Buenas noches. Yo Buenas sí tengo, noches, Margarita. Claro que sí. ¿cómo estás? Muchas gracias por la información súper clara. Yo tengo una inquietud, ¿cierto? Digamos que desde el área de la salud, a veces con el tema que, digamos que una empresa le pide a uno la licencia, eh, y a veces uno ve casos en que en forma inescrupulosa también utilizan la licencia de uno para otros fines o para tener otros proyectos. Entonces, uno cómo podría ahí como salvaguardar ese tema. Te entiendo. Cuando me hablas de la licencia, ¿es algún sello con el que tú tienes que te permite trabajar en la organización? Para Sí, ponerme pues en la contexto licencia, bien. eso sí, la licencia es como, bueno, yo soy fisioterapeuta especialista, entonces para uno ser especialista tiene que presentar unos documentos y te dan como esa licencia que es como el soporte de que tú estudiaste eso y digamos que Ajá, cada 10 años usted la tiene que renovar. correcto. Entonces, utilizan tu licencia para vender servicios que tú no vas a ofrecer. Más o menos así. Eso, sí, más o menos. Pues ahí lo que está ocurriendo es que, por un lado, están engañando a las personas. Y ojo, como están utilizando tu licencia para vender productos, terminan, es decir, ante una falla, termina recayendo la responsabilidad sobre ti, porque es tu licencia la que está jugando ahí. Lógicamente, a ti ya te tocaría contrademandar demostrando que no fuiste tú la que ejerció el trabajo, pero eso es delicadísimo. Eso es Y no hay una delicadísimo. forma como para que esa licencia quede pues no sé, como algo donde la gente no la puede utilizar como tan fácilmente, no sé, Eh, desde la área de sistemas, ¿cómo se podrá? El gran problema es que funciona muy parecido como con la tarjeta profesional de nosotros, que a mí me piden la tarjeta profesional en el trabajo y eso queda guardado allá y en últimas yo no sé qué hacen con mi tarjeta profesional. Lo que uno espera es que Es hagan un el buen mismo caso. tratamiento con esos datos. Es el mismo caso, ¿no? Ah, Sí, sí, es igual. ahí digamos que ahí no tenemos una forma nosotros de, 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 de lograr que eso esté encriptado porque ellos lo necesitan, digamos, para poderlo mover y presentarlo ante unas entidades a la hora de que las entidades vengan a hacer auditoría. Venga, que sí o yo estoy ofreciendo este servicio, mire que tengo una empleada con esa licencia, ¿no es cierto? Y eso pues los va a salvar. El problema es que con tu licencia permitan que personas que no tienen la licencia hagan ese tipo de trabajos, ¿no es cierto? Porque en el preciso momento donde el trabajo se haga mal, pues va a llegar la demanda y van a demandar a quien posee la licencia. Es decir, que te van a demandar a ti y ya a ti te va a tocar arrancar un juicio contra la entidad, demostrando incluso que no fuiste tú quien desarrolló, digamos, la actividad. Ese tema es muy complejo porque tiene que ver incluso con manejo de información eh, que es privilegiada, es tuya. Es como que la universidad mande a alguien a hacer un trabajo de consultoría en seguridad informática, pero lo vendió porque tenía un profesional especialista en seguridad informática. Eso no se debería hacer. Las instituciones lo hacen porque hay gente que ha ido aprendiendo a hacer las cosas, pero ojo, usted aprendió a hacerla, pero nadie lo ha licenciado para hacerlo. Y a usted el gobierno le permite que usted ponga ese servicio ahí. ¿Por qué? Porque usted al gobierno le está demostrando que Margarita es licenciada, tiene licencia para ejercer eso, ¿no es cierto? Entonces, son abusos que se hacen. Créanme que son abusos que se hacen y que lastimosamente nos toca combatir mucho contra eso. Por ejemplo, el caso de esta EPS a la que le encriptaron los datos. Esa EPS tiene un problema grande porque incluso puede recibir demandas de los pacientes, porque era responsabilidad de la EPS salvaguardar los datos que habían ahí. Y miren lo delicado, podemos tener pacientes que estaban próximos a esperar una autorización para una cirugía
y con datos encriptados a quienes que le tenemos que autorizar y qué autorizamos si no sabemos qué hay. Ese es un problema muy, muy delicado que la gente lo está viendo solamente desde arriba, como quien dice, ve, tan charro, pero las implicaciones internas a nivel de pacientes, ustedes que la gran mayoría que veo conectados aquí son del área de la salud, eh, lo que termina pasando aquí es que esa historia clínica de ese paciente que ya no la pueden conseguir porque está encriptada para poderlo tratar, eso quiere decir que todos los años que ese paciente se dejó chuzar la mano, se dejó hacer un mundo de tratamientos, se perdieron porque no sabemos cómo lo tratamos. Incluso no sabemos si le aplicamos este medicamento porque no sabemos si era alérgico o no. Es un tema súper delicado. De allí que entonces estas entidades tienen que empezar a centrarse, digamos, y a tomar decisiones como decir, venga, definitivamente, pues yo lo que voy a hacer es contratar profesionales idóneos que me permitan salvaguardar la información que yo tengo aquí, porque es información privilegiada, ¿no es cierto? O sea, piensen en ese solo dato y ustedes que están en el área de la salud se dan cuenta lo delicado que es que se pierda la historia clínica de un paciente, ¿no es cierto? No sé quién más quiera aportar, quiera preguntar. Listo. Entonces, por mi parte, quiero agradecerles el hecho de que se conecten. Muy chévere ver nombres de exalumnas egresadas en las que pude contribuir un poquito en su formación, ¿no es cierto? Muy bacano, utilizando un término muy coloquial, que la institución permita llevarle a los egresados un sinnúmero digamos, de charlas que les permitan fortalecer su quehacer profesional, y digamos que estamos aquí para seguir aportando. Desde la oficina de egresados, no sé si quieren compartirnos algún comentario final. Buenas noches a todos. Para los que no me conocen, yo soy Corina, la asistente de la oficina de egresados. Antes les agradecemos mucho a los que asistieron y estuvieron compartiendo con nosotros esta charla. Antes de finalizar y antes de irnos, les compartimos en el chat una evaluación acerca de la charla de hoy para que eso no les quita ni siquiera pues un minuto para que nos evalúen. Y de nuevo, muchas gracias por la asistencia. Y a usted, profesor Yayle, también por compartir con nosotros la charla. A ustedes, gracias por tenernos en cuenta para este tipo de charlas. Por mi parte, entonces, les deseo una feliz noche. Creo que en el caso de Angie, que está por allá en el otro lado del mundo, ya debe estar de madrugada, próxima a amanecer, ¿cierto? A todos, feliz noche y bendiciones. No se olviden de llenar esa encuesta. Sí, muchas gracias y de nuevo, sí, muchas gracias y feliz noche. De todas maneras, mañana estaremos enviando la grabación. Para los que no les llegue la encuesta o no les abra en este momento, también la enviaremos en el correo, compartida pues con el video de la charla de hoy y también próximamente les estaremos compartiendo la próxima charla en las fechas pues que estén establecidas. Y de nuevo, mil gracias por la asistencia.